Ok, ya empezamos a grabar, perfecto. Bueno, chicas, entonces hoy empezamos con envejecimiento patológico, ¿verdad? Un segundo y abro esto por acá. Esto- Ok, miren. Las diferencias principalmente entre el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico se puede decir que son diferencias más cuantitativas que cualitativas, ¿sí? Cuando inicia el envejecimiento patológico como tal, la demencia, hay y existen mayor cantidad de deterioro pues, en todos los procesos, ¿sí? Más que qué es lo que se deteriora, es la velocidad con la que se deterioran todos los procesos. Entonces, tenemos que, pues, envejecimiento patológico, demencia, sería lo mismo. Es un síndrome caracterizado por el deterioro progresivo de las funciones cognitivas vinculadas a cambios comportamentales y emocionales. Existen múltiples entidades. Obviamente la más conocida es la demencia tipo Alzheimer, pero es por su prevalencia, ¿vale? En la patología, como ya les decía, se observan cambios muy bruscos en los procesos cognitivos y la limitación funcional se hace evidente. Lo importante cuando hablamos de envejecimiento patológico es intentarlo detectar mucho antes, porque lógicamente cuando vemos a una persona que tiene una demencia moderada o grave, pues ya es evidente, ya cualquier persona sin necesidad de diagnóstico puede observar que algo pasa. Múltiples entidades, cualquier entidad o enfermedad que comprometa el sistema nervioso, su mayoría puede ocasionar una demencia, ¿vale? Que en general las enfermedades degenerativas y vasculares son las más comunes y suele tomarse como referencia los 55 años. ¿Sí? ¿Por qué los 55 años? Porque aproximadamente a esa edad es que se empieza a diagnosticar lo que es demencia tipo Alzheimer, demencia vascular. Sí, pueden ser tratables un 30 o 40% de las demencias. Cuando digo tratables, es que lógicamente con la estimulación y la rehabilitación, pues la demencia puede no avanzar al ritmo que esperaría que avance si no se aplica tratamiento, pero solamente hasta un 4% son reversibles. Cuando hablamos de demencias reversibles, estamos hablando de, pues lógicamente depende de la etiología de la demencia. Por ejemplo, podría ser eh, una demencia por un trauma craneoencefálico. Un trauma craneoencefálico por la lesión te puede producir una patología demencial, lógicamente, y cuando ya hace rehabilitación y ya pasa el periodo crítico de la afectación, ¿sí? Y se rehabilitan ciertas funciones, pues lógicamente ya de, de la demencia como tal. Ok, antes de la demencia, antes de hablar de lo que es demencia como tal y de todas las demencias, hay que hablar sobre el deterioro cognitivo leve. ¿Sí? Este es como el paso previo, ¿sí? O la predemencia se podría decir. Es como lo que va antes de la demencia. El DSM-5 aparece como trastorno cognitivo leve y en el CIE-10 aparece como mild cognitive impairment. Eh, ok, ok, aquí en esta gráfica se muestra cómo el declive cognitivo es un proceso continuo, ¿sí? Tenemos un máximo rendimiento cuando obviamente somos adultos jóvenes, cuando sea un deterioro cognitivo asociado con la edad, es lo que estuvimos hablando de todos estos cambios en todos los procesos cognitivos que pues, experimentamos y vamos a experimentar todos. Y a partir de ahí se empieza a lo que sería deterioro cognitivo leve, ¿sí? Cuando ya se observa que hay una desviación
más de una desviación, 1,5 de desviación estándar, debajo de la media y el nivel educativo, y después ya vendría a ser lo que decía. Ok. Mm, Se empezó a utilizar esta definición porque la mayoría de las demencias evolucionan de forma lenta. Puede que las demencias, como tal, puede que la persona en deterioro cognitivo leve no cumpla con todos los criterios para tener incluso una demencia leve, pero ya va mostrando una pequeña anomalía en su funcionamiento, ¿sí? Y esto sería una alerta roja para detectar una demencia en el futuro. Por eso es muy importante, pues, la aplicación de estos test de screening eh, sobre deterioro de demencia. Ya el MOCA ya puede detectar deterioro cognitivo leve. Sí, ok, perfecto. Sería todo. Aquí, esto muestra cómo es la progresión. Esta gráfica muestra cómo es la progresión de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Eh, pero la voy a utilizar como para explicarles todo lo que pasa. Aquí podemos observar cómo la carga patológica va aumentando, así como se muestra en la gráfica. Sin embargo, el periodo clínico puede ser más corto, ¿sí? Cuando hablamos de carga patológica, estamos hablando de los biomarcadores, de toda toda la carga de factores biológicos que están ocurriendo en el cerebro ocurren mucho antes de que se exprese la sintomatología, pues hablando del Alzheimer, ¿sí? Que son los ovillos neurofibrilares y las placas seniles o proteínas beta-amiloides. Esto se empieza a expresar desde 5 a 15 años antes de que se manifieste la enfermedad como tal, ¿sí? En un sujeto de cognición normal puede haber una pérdida de memoria o un declive cognitivo subjetivo en su vida diaria. ¿Sí? Hay sujetos que lógicamente acuden a consulta clínica porque ellos sienten que algo está pasando, ¿sí? Entonces ellos sienten que tienen dificultades de memoria y sienten que ya no rinden cognitivamente igual que antes. Y lo que sería el, el déficit cognitivo leve, ¿sí? O predemencia, es cuando ya se puede detectar objetivamente y clínicamente, porque ya hay como tal pruebas estandarizadas que te permiten detectar. Dame un segundo, creo que alguien se está conectando. Sharon levantó la mano. Cuéntanos, Sharon. Yo estaba pensando, ahorita que tú dijiste lo de, o sea, me sorprendió eso de que se puede estar ahí, o sea, se empieza a desarrollar hasta 10 años antes, o sea, eso es como súper alarmante. Y Ujú, después que se empieza a expresar, o sea, si se expresa a los 40 años, de los 30 ya esas placas o esos nombres que tú dijiste ya están ahí ujú, haciendo lo suyo. Ahora, mientras la enfermedad está desarrollándose, porque esto sí es una patología, y no está como en esa fase de expresarse, se ujú. puede identificar, o es cuando los síntomas vienen, es que se puede dar un diagnóstico, o sea, no se puede dar antes cuando tú hablabas de las placas y eso. Lastimosamente, no se da antes, ¿sí? Porque la única forma de tú detectar que existen estas placas y estos biomarcadores en el cerebro es mediante una prueba de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Te salgan líquido cefalorraquídeo del cerebro por la médula espinal y ahí pueden, pues, contar cuánta cantidad de los marcadores existen. O sea, todos nosotros vamos a desarrollar esos aumentos de proteínas, ¿sí? Pero cuando se aumentan en exceso es cuando ya nos vendría a afectar como enfermedad. ¿Sí? Claro, y uno no se anda Se haciendo podría el detectar antes, examen sí. ese Ajá, a cada rato. exacto. No, es que exacto, no lo hacen. ¿Sí? Pues el primer filtro, cuando uno va porque tiene dificultad de memoria o algo así, sería
el neuropsicólogo o el psiquiatra, y ellos determinan. Pero Si ya tienes dificultad de cuando ya memoria, tienes ya se empezó a expresar. exactamente, ya eso es una sintomatología. Dale, esa era mi pregunta, gracias. Dale. Entonces, dependiendo del nivel de avance de la enfermedad y los factores propios de la persona, se puede pasar de un estado inicial normal a un estadio de demencia leve. También podría pasar, no podría, o sea, podría pasar muy brevemente por lo que sería el deterioro cognitivo leve y llegar a lo que es la demencia. No necesariamente tienes que durar todo este tiempo de 2 a 6 años. Puede dar, pero también se puede ver un avance mucho más rápido, dependiendo pues de la agresividad de la enfermedad. Eh, Cuando hablábamos de que son reversibles, o pueden ser reversibles, o pueden ser tratables, ¿sí? Más que todo se da aquí, en esta parte de deterioro cognitivo leve, ¿sí? Y esto depende también de qué lo cause. Como les decía ahorita, pues puede ser un ictus o un trauma craneoencefálico que puede dejar secuelas y pueden ser manejadas. Y llevarlo al paciente a mejorar hasta que disminuya pues, la gravedad de la sintomatología. Bueno, esta es la principal demencia, ¿sí? La demencia tipo Alzheimer es la más conocida. Suele diagnosticarse después de los 50 años. Por eso es que cuando hablamos de demencia, hablamos que aproximadamente inicia a los 55 años. Y representa como del 60 al 75% de todas las demencias. Tiene una alta prevalencia. Hay como tal 3 etapas evolutivas, que son la fase amnésica. En esta fase existen fallas en la memoria reciente, existe dificultad para almacenar información, existe desorientación espacial, dificultad en el cálculo de palabras, del lenguaje y cambios en el estado de ánimo, ¿vale? En la fase amnésica. En la fase confusional hay un decaimiento de las funciones intelectuales, se agudiza la parte que les comentaba ahorita del oído de palabras, o sea, anomia, se agudiza la anomia, y existe una amnesia anterógrada grave y aparece amnesia retrógrada. Recuerden, cuando hablamos de amnesia anterógrada es la dificultad para almacenar información, y amnesia retrógrada es pues el recuerdo de todas las vivencias que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida. Primero empieza, lógicamente, a afectarse mucho más la amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada, como está más ligado a aspectos emocionales y eso, pues su deterioro es menor, o empieza después, por decirlo así. Y como tal, la fase demencial, hay un grave deterioro comportamental e intelectual. A nivel de lenguaje se puede llegar a reducir hasta como un semimutismo o un mutismo. Estos pacientes pueden tener tendencia a la ecolalia cuando ya es etapa muy avanzada y puede haber descontrol de esfínteres. Estas son como tal todas las clasificaciones etiológicas de la demencia. Ven que pueden haber, o sea, hay bastantes. Cualquier patología afecta el sistema nervioso central, por la complejidad de estas, pueden llegar a ser clasificadas como demencia. Entonces tenemos, para mencionarlas solamente, demencias degenerativas, que ahí entra todo lo que es el Alzheimer, Parkinson, demencia de cuerpo de Lewis, Huntington y degeneración corticobasal. Y otros síndromes que son focales, como las demencias frontotemporales, serían la demencia de Pick, la demencia de degeneración del lóbulo frontal y demencia de enfermedad de la motoneurona. Tenemos también demencias vasculares, sería por lesión única, por multiinfarto, eh, encefalopatía aterosclerótica, hemorragia intracraneal, hipoxia y otras. Otros factores causales pueden ser parte infecciosa, meningitis, el VIH, encefalitis vírica, endocrinometabólicas,
neoplásicas, que serían todo lo que son los tumores, cáncer, y carenciales. Cuando hablamos de carenciales, hablamos de carencias pues en los nutrientes. Eh, Espérate, alguien se está uniendo, creo que alguien se está uniendo. Ok, perfecto. Vale. Hola Claudia. ¿Entró Claudia? Sí, Hola, perfecto. disculpen la tardanza, Ok, estaba aquí con unas cositas. no hay problema, Claudia. Igual está siendo grabado. Solamente lo que hicimos antes fue un quiz, como para recordar eh, la actividad previa que habíamos hablado para envejecimiento normal. Bueno, carenciales sería como déficit de nutrición, la vitamina B12, que es súper importante en todo lo que es el desarrollo pues, del sistema nervioso central, eh, tóxicas, hidrocefalia, traumáticas, desminimizantes, y ahí entraría también la pseudodemencia. Y como lo vimos la actividad pasada, entraría lo que sería pues una depresión grave. Ok. Yo iba a colocar aquí una frase que me había supuestamente inventado, que es como lo que no se usa se pierde y lo que se usa se refuerza, como para dar paso a todo este tema de los conceptos bases de lo que vamos a estar viendo de estimulación cognitiva. Sí, pero me decidí colocar esta frase de Ramón Cajal: eh, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Ok, entonces para entender correctamente el envejecimiento saludable, tenemos nosotros que entender conceptos de plasticidad, de neurogénesis y lo que es la teoría de la reserva cognitiva. Y cómo a partir de la teoría de reserva cognitiva vamos a entender otros aspectos como lo que es el enriquecimiento ambiental, que serían factores protectores que reducen el riesgo de deterioro cognitivo. ¿Vale? Todo eso lo vamos a ver ahora. Ok, la plasticidad como tal es una característica del sistema nervioso. ¿Sí? Es un proceso que puede ser estimulado o inhibido. Y gracias a la plasticidad podemos aprender. Entonces, la plasticidad como tal permite la adaptación conductual en respuestas a cambios ambientales a partir de las o de los circuitos y conexiones cerebrales. ¿Sí? Se puede dar niveles cualitativos, es decir, estructurales, cuando las neuronas pues, se conectan con otras, y cuantitativos cuando hay aumento del número de conexiones y el número de neuronas. Otro aspecto de la plasticidad es que en el desarrollo ontogenético se caracteriza por tener pues, limitaciones estructurales y periodos críticos. Todos los que trabajamos con niños y pues trabajamos toda la parte del desarrollo, sabemos que los periodos críticos son como periodos sensibles en los cuales los niños aumentan su aprendizaje en ciertas estructuras por encima de otras en un cierto periodo de tiempo. Es porque en ese periodo se empiezan a madurar específicamente esa zona. Por ejemplo, de 0 a los 2 años se desarrolla todo lo que es la parte sensoriomotora. De los 2 a los 5 hay una explosión grandísima en el lenguaje. Y de los 5 a los 8 y a los 12 hay como ciertas etapas en los cuales se desarrolla toda la parte frontal. Lógicamente, siempre puede seguir habiendo plasticidad. O sea, a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener plasticidad, pero hay ciertos periodos que son como más indispensables para que se den cierto tipo de aprendizajes, por aquello que podríamos beneficiar más a nivel educativo a nuestros estudiantes, pues si los favorecemos, un ejemplo sería aprender una lengua, ¿sí? O aprender una habilidad motora desde muy temprana edad. Lo adquirirían casi sin dificultad. Hay dos tipos de plasticidad. Sería la expectante de la experiencia, que implica a los sujetos como sujetos pasivos, y es un desarrollo innato. Por ejemplo, sería la parte del aprendizaje del lenguaje. ¿Sí?
Eh, ok. Entonces sería también la dependiente de experiencia, que estaría implicada el sujeto como un sujeto activo y pues ya nos implica todos aquellos aprendizajes culturales, como el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura o cierto tipo de otros aprendizajes como tal, que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Y la plasticidad neuronal y como unos aspectos biológicos. Los mecanismos biológicos serían plasticidad por crecimiento, eh, pues sería lo que pasa a la célula cuando está sufriendo o teniendo esta característica, está siendo plástica, que sería una regeneración axonal, gemación colateral, es decir, empiezan como eh, a conectarse con neuronas que estén al lado, las neurogénesis y la sinaptogénesis reactiva. La sinaptogénesis reactiva tiene que ver con las sinapsis responden al ambiente, ¿sí? Como a los estímulos. En una zona o en un circuito donde estén pasando mucha información, las neuronas que están alrededor van a tener un cierto tipo de estimulación y van a crecer. ¿Sí? El otro mecanismo biológico sería plasticidad funcional, como plasticidad sináptica, ¿sí? Que es esto que estamos hablando ahora, o que son las sinapsis silientes. Las sinapsis silientes son como unas sinapsis o unas conexiones que están desarrolladas, pero que realmente no utilizamos. ¿Sí? Cuando utilizamos estas sinapsis, estas conexiones que ya tenemos en el sistema nervioso, cuando ocurre un daño. Cuando ocurre un daño en ciertas vías, lógicamente las vías alternas son las que se utilizan. Es como si tuviera una ciudad o dos ciudades que se conectan, por ejemplo Barranquilla y Santa Marta, y tenemos dos puentes. Si el puente, que es la vía principal, el puente Pumarejo Nuevo, se llega a dañar, pues utilizaríamos el segundo, ¿vale? Como vía alterna. Tiene más que todo esto. Bueno, en el envejecimiento como tal, disminuye la plasticidad, sin embargo, aún siempre podemos tener efectos positivos de esta. En el envejecimiento existe un proceso de plasticidad compensatoria que disminuye los efectos del deterioro cognitivo. Okay. Cuando envejecemos, lógicamente hay ciertos procesos que se deterioran más que otros, hay ciertas conexiones que se deterioran más que otros. Entonces el cerebro lo que hace es un poco de actividad compensatoria, ¿sí? Está utilizando estructuras o funciones que sirven para otra cosa o para otro proceso en particular y las empieza a utilizar. La pérdida de arborizaciones dendríticas en determinadas neuronas, producto del deterioro cognitivo, produce un incremento en la arborización de neuronas que les permanecen vivas. Ok, perfecto. Es decir, cuando se dañan ciertas estructuras, hay otras estructuras que son pues estimuladas a crecer. Y lo que les hablaba ahorita de la sinapsis siliente tiene que ver mucho con esto. Hasta aquí quedó claro lo de plasticidad. ¿Hay alguien con alguna duda? Igual es un como concepto base que es para que lo manejemos así por encimita. Ninguna duda, excelente. Entonces aquí podemos ver cómo sería, o un ejemplo de cómo da la plasticidad. Podemos ver, esto lo tomé yo de Cognifit. Antes de la estimulación, pues hay un grupo de neuronas que no están muy conectadas entre sí, sí tienen arborizaciones, pero no están tan conectadas. Después de la estimulación se pueden ver cómo a las 2 semanas ya se empiezan a aumentar las ramificaciones y como a 2 meses de estimulación, pues ya hay más conexión entre las mismas, ¿vale? Entonces esto es la plasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones. Bueno, la neurogénesis, antes se pensaba pues, como tal, no había neurogénesis en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro como tal, pero sí, la neurogénesis es un concepto que, si bien
se da y aumenta en los primeros años de vida, que sigue habiendo nacimiento de neuronas. Sí seguimos teniendo áreas en las cuales tenemos neurogénesis. Por ejemplo, aproximadamente tenemos entre 20.000 y 30.000 nuevas neuronas que nacen cada día. Y esto mantiene una relación directa con la cantidad de estimulación. Entre más tengamos nuestro cerebro en actividad, pues más neurogénesis va a haber. Sin embargo, la neurogénesis no se da pues en todo el cerebro, en todo el sistema nervioso. Hay como tal dos estructuras que son pues el giro dentado y el hipocampo, que es donde se produce la mayoría de la neurogénesis. Entonces, nacimiento principalmente hipocampo y giro dentado. Ok. Ok, el giro dentado tiene el primer paso del procesamiento que lleva a la producción de memorias episódicas, como para mostrar la conexión con el hipocampo. Entonces, el giro dentado forma parte de una de estas estructuras corticales. Se encuentra en lo que sería la corteza antigua, queda por acá. Si pueden ver, es una estructura subcortical. La corteza aquí etorrinal envía información sobre el giro dentado, ¿sí? Y el giro dentado le envía información al hipocampo. Eso funciona bidireccionalmente, las conexiones entre el giro dentado y el hipocampo. La hipótesis que existe actualmente es que el giro dentado colabora con el hipocampo en los procesos de almacenamiento de información y de recobro de memorias episódicas. Durante el envejecimiento, como tal, decrece el número de nuevas neuronas. Ya les había explicado antes. Durante el envejecimiento normal no existe muerte neuronal del hipocampo ni de neuronas de la corteza prefrontal. Hay estudios que apuntan que el ejercicio físico y la restricción calórica en la dieta tienen efectos positivos en la lentificación del proceso de envejecimiento. Este aspecto de la restricción calórica en la dieta va muy asociado con lo que vamos a hablar después sobre la dieta mediterránea. Bueno, vamos a hablar sobre reserva cerebral para poder hablar de reserva cognitiva. La reserva, pues sabemos que es como un almacenamiento. Vamos a imaginar nosotros la reserva como si tuviéramos una cuenta en el banco. La reserva cerebral, ¿sí? Surge desde 1993 por Sachs. Él explica, o él trataba de explicar la teoría del umbral del daño cerebral adquirido. Es decir, él hizo estudios con diferentes personas y él encontró que los sujetos con mayor perímetro cefálico tenían mayor número de neuronas y estas ayudaban a prevenir que se expresara la sintomatología pues del daño que ellos habían sufrido, las personas con mayor número de neuronas, ¿sí? Entonces, la reserva como tal sería una variabilidad anatómica, es decir, en mayores números de neuronas. A mayor número de neuronas, menor va a ser la sintomatología del daño cerebral. Ok, perfecto. Entonces, ya el término de reserva cognitiva, como tal nace de la reserva cerebral. Sin embargo, no necesariamente tiene que haber diferencias anatómicas, mayor o menor tamaño. Va más que todo con diferencias cualitativas, ¿sí? En el número de conexiones, ¿sí? Esto muestra que las redes alternativas hacen frente a la lesión. Entonces tenemos personas con daño cerebral, ¿sí? Y la expresión patológica de ese daño cerebral va a estar mediado por la cantidad de conexiones y redes alternativas que tengan esas personas. Factores mediadores, nuevas conexiones sinápticas, neurogénesis y desarrollo de nuevas habilidades. Impactado también por el estilo y las conexiones que tenga la persona va a favorecer a que tenga mayor o menor conexiones en su cerebro. Aquí tengo una frase importante. Lo importante de esta capacidad humana, principalmente funcional y no anatómica,
es que puede estar mediada por factores biológicos, principalmente a las que el individuo esté expuesto. Es decir, depende en gran medida del contexto. El contexto y los estímulos que tenga. Entonces, la reserva cognitiva está relacionada con el envejecimiento, debido a que todos los cambios que hemos visto por los que pasa el cerebro en el envejecimiento normal afectan el procesamiento cognitivo. ¿Sí? Entonces, este modelo de reserva cognitiva, aparte de ayudarnos a nosotros a disminuir el riesgo de la presencia de un envejecimiento patológico producto de la demencia, también nos puede ayudar a atenuar el envejecimiento normal que tenga la persona, ¿sí? Como el declive normal que la persona va a tener, pues va a ser mucho menor gracias a la reserva cognitiva que haya podido construir a lo largo de su vida. Ok, y tenemos como tal pues un gráfico que intenta explicar eso. Tenemos aquí cómo sería la cognición de la persona a lo largo de su vida, de su adultez. Cuando llega a un punto, hay un declive totalmente natural, ¿sí? Por el cual la persona va a pasar. Si la persona tiene una buena reserva cognitiva, ¿sí? Son factores que van a ayudar a la persona a tener un adecuado o un óptimo nivel cognitivo, o sea, la educación, ciertos factores de estilo de vida y de aprendizaje que tenga la persona. Y hay factores como tal que si la persona va a padecer una patología, ¿sí? Van a ayudar a disminuir el riesgo de que se exprese esa patología. Y vamos a ver, acá muestro también cómo la educación se ha relacionado mucho con este factor neuroprotector, que es la reserva cognitiva, ¿sí? Entonces tenemos dos sujetos, un sujeto de la línea verde con alta reserva cognitiva, que no solamente es la educación, también sino es la ocupación, las actividades que el sujeto realiza de ocio, de aprendizaje, y un sujeto con baja reserva cognitiva. Entonces, podemos ver que el sujeto con baja reserva cognitiva, lógicamente, al llegar como tal la patología, ¿sí? Como tiene menos reserva o menos cantidad de procesos cognitivos, va a disminuir mucho más rápidamente, va a tener una mayor disminución que un sujeto con alta reserva cognitiva. El sujeto con alta reserva cognitiva puede que si el riesgo de demencia empieza a afectarlo por acá, se puede mantener haciendo actividad compensatoria en su cerebro, ¿sí? Con la reserva que tiene, y después, lógicamente, habría un declive que ya se observaría en el funcionamiento del individuo, ¿sí? Y solamente sería reconocible pues en etapas posteriores de la demencia, a diferencia en sujetos sanos que lógicamente al tener menos recursos, la demencia suele observarse su sintomatología mucho antes que en sujetos con alta reserva. Sí, y factores protectores y de riesgo. Como tal, tenemos factores de riesgo principalmente que son no modificables. ¿Sí? Como tal, la edad es algo que no podemos modificar, cuán viejos somos, la herencia, todo aquello que nos dan nuestros padres, factores asociados al nacimiento, pues las complicaciones que pudimos tener, y lo que es la nutrición a lo largo de toda nuestra infancia. Y factores modificables serían consumo de drogas, obesidad, diabetes, sedentarismo, estado de ánimo, factores de estrés, trastornos del sueño, hipercolesterolemia o hipertensión arterial, y el factor de estilo de vida, como sería ejercicio físico, entre otros. Todos estos factores, lógicamente, la idea cuando nosotros hagamos el taller de estimulación cognitiva es intentar apoyar a las personas a darles conocimiento sobre qué tipo de factores perjudican lógicamente su rendimiento cognitivo y qué se puede hacer para mejorarlos, para disminuir este tipo de factores que son factores de riesgo de sufrir demencia. Okay, aquí pues le muestro los factores de riesgo con los protectores, como una línea de tiempo a lo largo de toda la vida. Entonces vemos que como factores protectores
el SEI es un factor protector. Es algo con lo que, pues, ciertamente hay una gran cantidad de material genético involucrado en nuestra capacidad intelectual. Sin embargo, siempre es algo modificable que podemos ir, pues, desarrollando a lo largo de nuestra vida. Podemos aumentarlo un poco. Aspectos como nivel educativo, la educación, el aprendizaje, no solamente se limita, pues, a la parte escolar, sino hobbies que podamos tener. El bilingüismo se nota que es un factor protector, el aprendizaje de nuevos idiomas. Si tenemos un trabajo con retos continuos, si tenemos ocio en el tiempo libre, si tenemos actividades de estimulación, si tenemos una buena dieta. Cuando hablamos de una buena dieta, lo que más se habla de la dieta es intentar asumir una dieta mediterránea que es beneficiosa por aceite de oliva y ácidos grasos omega 3 y vitamina B12. Tener una red social de apoyo, tener estimulación cognitiva, tener actividad física y una buena calidad de sueño. Pues, y los factores de riesgo, pues, es todo lo que ya hemos hablado. También entraría el factor socioeconómico, que lógicamente al tener tu menor capacidad de tener un buen estilo de vida, va a ir influenciado, pues, en todos los recursos que puedes acceder también. Entonces esto también dificultaría que las personas tengan más o menos factores de riesgo. Ok. Como vimos anteriormente, lo único que nos puede dar para mejorar nuestras funciones cognitivas es cambiar los patrones de nuestro estilo de vida actual por otros patrones que nos lleven, pues, a mantener y a mejorar nuestra salud, impactando y beneficiando todo lo que es la salud mental del individuo, ¿sí? Entonces lo que hacemos hoy forja nuestro futuro. Esto sería, bueno, según la OMS, lo que se trataría de buscar en el envejecimiento, que sería un envejecimiento activo, ¿sí? Implica la optimización de lo que son las oportunidades de salud con el fin de mejorar la calidad de vida. Y todo esto impacta en pues, la salud y el bienestar de la persona a nivel mental. Actualmente, pues, la medicina no está enfocada 100% en lo que es la prevención, ¿sí? Y nosotros desde la psicología podemos ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida, y a eso es lo que tenemos que llegar, ¿sí? Porque muchas de las personas cuando se jubilan, pues como tal, no tienen como, no siguen motivados con metas, no tienen un sentido, no le dan, bueno, hay muchas que sí, pero ciertas personas como que no le logran dar un sentido de su vida después de lo que fue el trabajo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros con los talleres, aparte de hacer estimulación cognitiva como tal, es mostrarles a las personas que se puede mejorar el estilo de vida y que esto favorece, pues, a la potencialización de sus actividades, de sus habilidades cognitivas. Entonces, ¿qué tenemos acá como cosas que tenemos que incluir en los talleres de neuroprotección o talleres de estimulación que pueden ayudar al estilo de vida, al mejoramiento del estilo de vida? Sería el mindfulness, ¿sí? La espiritualidad, lo que es la meditación, lo que sería una buena higiene del sueño, lo que sería una dieta hipocalórica. ¿Por qué se habla de esta dieta hipocalórica? Es que a mayor número de alimentos calóricos que consumimos, más son las toxinas que van a ir directo al cerebro. Entonces esto va a producir una muerte neuronal. Lo que se quiere es tener menos toxinas que lógicamente afecten pues el desarrollo de la vida de las neuronas. Lo que es la estimulación cognitiva por medio de actividades, el tiempo de ocio, el aprendizaje de nuevos idiomas, los nuevos aprendizajes de ejercicio físico, lo que sería a enseñar a estas personas
a estos adultos a disminuir factores como lo sería el estrés, la ansiedad, depresión, tener emociones positivas, ¿sí? Y tener metas y objetivos por los cuales vivir. Esto sería lo que tendríamos que ir metiendo en esos talleres de estimulación. Bueno, objetivos del entrenamiento cognitivo. Vamos a intentar crear en los talleres un entorno rico de estímulos. Vamos a promover la autonomía, mejorar la calidad de vida, mantener las capacidades cognitivas actuales y retrasar lo que es el deterioro. Y minimizar el impacto personal y familiar y social del deterioro cognitivo. Bueno, hasta este punto no creo que vayamos a llegar porque vamos a trabajar con sujetos sanos, ¿sí? Entonces nos quedaremos hasta acá. El entrenamiento cognitivo como tal, como vimos de estimulación cognitiva, eh, está dirigido a personas de todas las edades, ¿sí? No solamente los adultos mayores. Tenemos entrenamiento cognitivo desde actividades de estimulación temprana, estimulación prenatal, eh, actividades para personas que estén todavía en el mundo laboral para rendir mucho mejor, tales como los deportistas. Los deportistas, hay muchos de la élite que utilizan entrenamiento cognitivo para mantener sus funciones cognitivas a tope, ¿sí? Todo esto está basado en lo que es la plasticidad cerebral y la reserva cognitiva. Bueno, como les decía aquí, el entrenamiento cognitivo se puede dar durante toda la vida. La estimulación prenatal, estimulación temprana y la estimulación cognitiva en niños pequeños y después en adultos. Pues como tal esto no lo trabajaremos, pero igual quería como comentárselos. Y dentro del programa de estimulación cognitiva hay unas técnicas orientadas a trabajar las capacidades cognitivas, que como serían cuadernillos de estimulación. Nosotros intentaríamos diseñar algunos para mezclar junto con las actividades de psicoeducación que realizaríamos, y utilizaríamos juegos también de entrenamiento cerebral, clásico. Y hay otras técnicas que también mejoran el funcionamiento, pero de las áreas cerebrales, que sería la estimulación eléctrica funcional y la neurotecnología. Esto no lo veremos ni profundizaremos en ello, pero quería mencionárselo. Sí, todo lo que son estas técnicas son directamente con el cerebro. Intenta estimular. Nosotros iríamos a través de estimulación y enriquección que es pago, y pues lógicamente no podríamos trabajar con ellos, pero no creo que sea una opción viable por ahora. Y otros juegos de entrenamiento cerebral que son aplicaciones que tenemos: BenQ, Lumosity, Neuronation, a las que les pedí el favor que pues utilizaran estas aplicaciones. Me gustaría pues que me comentaran cómo ha sido su experiencia utilizando las aplicaciones que vamos a utilizar para recomendarle a los adultos mayores. ¿Vale? ¿Están por ahí? ¿Están escribiendo? No vi el chat. Vamos a ver. Chat. Ok, perfecto. ¿Escucharon lo último que dije o tengo problemas con internet? Por un momento se estaba como entrecortando, pero creo que no afectó mucho como lo que estabas diciendo. Ok, perfecto. Stephanie, Rosa, Leslie, Yo puedo ¿quién me quiere empezar? comentar de las aplicaciones? Ajá. Sí, con las explicaciones. Puntualmente, Sí. Neuronation nunca me funcionó. O sea, yo intentaba como ingresar y te pide como que pues no adjuntes, como que vincules una cuenta de Gmail
o bueno, de cualquier otro correo. Ajá. Intenté con Gmail y con otro correo y como que inicialmente me dejaba y luego como que nunca terminaba de cargar, entonces esa no la logré. Eh, ¿Puedo decir como cuál es mi favorita? Y así, o no sé, como... Ujú. Sí, exacto. Sí, ¿cuál es tu favorita? Y si crees que nos podría ser útil para trabajar con los adultos mayores, o sea, recomendárselas para que la utilicen 2, 3 veces por semana y compartan su experiencia, o manden sus puntajes por el chat del grupo para mantenerlos motivados, a eso me refiero. Yo siento que sí es, en verdad, muy lograble porque son súper amenas. En el caso de mi favorita, que es Luminosity, me parece que en serio Mm, es como juegos todo el tiempo. Entonces, son entrenamientos muy cortos, entonces digamos que uno no puede decir la excusa de, ay, no tenía tiempo, porque no sé, si en un momento estás, no sé, en un trancón o incluso mientras esperas el almuerzo, cualquier cosita, 5 minutos juegos y lo logras y ya. Y en el caso de Elevate, que era otra de las aplicaciones, también me mm, gustó. Esa sí tenía más como ejercicios de lectura, de lenguaje, que no eran tantos juegos, o sea, sí más o menos como gamificado, pero uno ya lo veía más como un ejercicio, no sé, como académico, no quiero decir académico, pero sí dejaban un poco como la diversión, sí, muy chéveres, pero a veces las instrucciones como que no quedan tan claras en el primer momento. Entonces, pues no sé, esa de esa. Y Brain HQ es, pues en mi caso solo me deja hacer un ejercicio pues por día, pero mm, también me un parecían solo como ejercicio. pertinentes. em, y pues bien, también súper entendibles las instrucciones y te va guiando como en el tutorial. O sea, la única que la instrucción de pronto no es tan clara es Elevate, pero yo creo que igual mientras ellos se van adaptando y la idea es que lo practiquen pues más de una vez a la semana, pues ya siento que sí se podría hacer y lo lograrían. Exacto. ¿Alguien más? Gracias, Daniela. Pues en mi caso me pasó que, bueno, yo también tuve como problemas al tratar de abrir la que comentó Daniela y al final nunca pude utilizar esta y bueno, por otras razones tampoco pude como hacerlo varios días, pero había una exactamente, solo que no logro identificar cuál es, que tenía, o sea, como era fácil y era como divertido y todo lo demás, pero yo pensando de pronto como en la población en la que se podía aplicar, digamos que no sabría, como el diseño como tal era demasiado pequeño y creo que podría ser un poco difícil de pronto al momento de manejarlo. O sea, como que las imágenes que había que seleccionar eran muy pequeñitas, era como de pronto alguna persona mayor que pueda tener alguna dificultad, digamos, de la vista, ya no como tal de una alteración o algo, sino estrictamente problemas de la vista, Ujú. puede ser un poco más complejo manejarlo. Solo que no recuerdo exactamente cuál fue. Y me gusta eso de Esa que, debía ser, ¿sí? esa debe ser Brain SQ, que tiene una como de búsqueda visual. No estoy segura cuál es. Y lo que me gustaba Ok. era, creo que es Elevate, no estoy segura, sí, que tiene como una tablita de rendimiento y como que la muestra todo el tiempo, entonces me parece chévere. De hecho, creo que todas la tienen, pero esa me recuerda porque está bastante concreto, que muestra cómo va el avance, digamos, como cuál es el área que más necesita reforzar. Entonces creo que eso también le puede ayudar mucho a la persona a saber de pronto qué actividades le pueden ayudar más, incluso al momento de hacer este proceso del programa y todo esto, como decir, bueno, la aplicación me arroja un poco esto, de pronto lo que más necesito apoyo es esta parte y de pronto si se hacen las actividades en las sesiones y se dejan algo así como unas tareas en casa, ya sabe cuáles son las que son como prioridad en su caso. Exacto. Sí, sí, Elevate muestra como una gráfica de rendimiento. Lo que es Lumosity solamente muestra como el puntaje y te va diciendo si quedas de primero o quedaste después. O sea, tú mismo tienes tu ranking de posiciones. En cambio, Elevate sí muestra la progresión, si subes o bajas. Excelente. Gracias, Leslie. ¿Alguien más las utilizó? ¿No las utilizó? Qué pena. Yo, ah, dale, Dani, No, dale era algo luego. chiquito, que en el caso de Ujú. Luminosity sí no hay como tal una gráfica, pero en cada juego como que los puntajes son en comparación a tu rendimiento pasado, que eso también me parece chévere. Como que uno puede, no sé, porque como no son los mismos ejercicios todos los días, sino que digamos, hoy te puede tocar, no sé, el de los perritos
y te vuelve a tocar dentro de 8 días. Entonces ver como si en estos 8 días como que sí mejoraste o no mejoraste, que eso también me parece chévere. Ya, Rosa, qué pena que te interrumpí. No te preocupes. Adelante, Rosa. A mí, yo ya había probado antes Neuronation como por una clase y me gustó, pero hasta un punto porque como que luego de avanzar mucho te pide, o sea, es muy insistente con el hecho de suscribirse. Sí, Entonces, eso me molestó un poco y lo dejé de utilizar. Lumosity me gustó un montón, también por lo que dice Daniela sobre el feedback, que me parece muy importante porque le permite a la persona como que ser consciente de, digamos, del nivel de desarrollo, si ha avanzado o ha disminuido o está igual en el desempeño, entonces me parece súper importante. Y también ese los puse, digamos que hice el ejercicio con otra persona y le gustó, de las 4, le gustó más que todo Lumosity, como por toda la dinámica que desarrolla. Eh, el Brain is Q, si no estoy, creo que es ese que deja solo un ejercicio por día, ese la verdad no me gustó. Como que por eso mismo, como que tú quieres seguir trabajando, pero tienes que esperar hasta el otro día, entonces siento que no ancla, eh, no genera como una conexión mayor con la persona. Y el otro sí no lo probé porque me ocurrió como un problema en la descarga que también me pedía como el correo, pero a pesar de que lo ingresaba, no, como que no, igualmente no desarrollaba la aplicación. Pero la que más me gustó sí fue Lumosity. exacto, sí. Sí, Lumosity es súper divertida. Y yo estuve, hace como 3 semanas inicié y estuve 2 semanas súper juicioso con todas las aplicaciones, o sea, con las 4, haciendo los ejercicios. Eh, Brain SQ solamente te deja un ejercicio. En Neuronation los ejercicios son súper buenos, pero son súper insistentes con el término del pago. Es súper incómodo, te pueden haber anuncios, entonces eso puede fastidiar. Pero tienen muy buenos ejercicios. Pero las mejores exactamente, por eso que no generen incomodidad, sería Lumosity y Elevate. Ok, perfecto, Elevate. Ok, entonces creo que es un consenso de que le gustó más Lumosity, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Y acabo de ver que de hecho sí tiene las estadísticas, o sea, no como de manera general, que no te muestran como en cuál tienes fortaleza y de pronto cuál está como un puntaje más bajito y podrías trabajar eso. Según este, yo tengo la memoria, o sea, la parte de memoria me sale súper bien y atención está como, bueno, procura prestarle atención a esta parte. Entonces me parece chévere, no me había dado cuenta de esa parte y sale ese puntaje ahí. Sí, 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 es súper. La idea es enseñarle a las personas y ayudarlas como a engancharse con este tipo de actividades. O sea, eso es lo que vamos a tratar de hacer, o sea, promover estilos de vida saludables y dentro de eso, pues la práctica de estos programas en su día a día va a ser un factor protector súper grande. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya entraríamos como tal a lo que sería en taller de neuroprotección. Aquí empezaríamos como armar las cosas. ¿Quieren que dejemos hasta aquí, chicas? Porque si empiezo me extiendo como 15 minutos más o 20 minutos más y ya son las 8:27. Por mi parte, yo ahorita a las 8:30 tengo una reunión, entonces me tendría que ir. Exactamente. Claro, así es. Entonces, mejor lo dejamos hasta aquí. Lo que viene es súper cortico y es como la estructura de cómo nos vamos a desenvolver en la creación de los programas. Eh, Leslie, cuéntame, ¿pasaste la mano? Sí, yo tengo una pregunta puntual. Lo que Claro pasa que es sí. que, bueno, nos habíamos organizado como que había un grupo que estaba trabajando todo esto Ajá. de la estimulación cognitiva, otro grupo de estimulación afectiva y otro grupo estaba averiguando sobre las pruebas. Yo quedé en el grupo de estimulación afectiva y estamos con Daniela. Hubo un día en que nos reunimos un poquito como para ver qué está trabajando cada una.
Pero bueno, yo sinceramente no tengo nada de experiencia en este tipo de cosas. De hecho, apenas estoy empezando como a involucrarme un poquito en lo neuro. Entonces sí estoy teniendo como un poquito de dificultad de pronto para plantear una actividad que realmente tenga un sustento. Porque yo puedo buscar un montón de actividades, pero que sustenten específicamente la parte afectiva, sí me está costando un poquito. Entonces sí me Dale, gustaría tener un poco de apoyo en esta parte. dale, no hay problema. Sí, yo siento, no sé si es que me guste hablar con ustedes, pero yo siento que conectarnos nos ayudaría mucho más, o sea, tener como una reunión semanalmente en el grupo para ir desarrollando e ir aclarando dudas, ir viendo el progreso. ¿Qué les parece a ustedes? Pero no serían estos mismos horarios, o sea, digamos como este Puede mismo ser, o espacio. sea, sí, el espacio que ustedes consideren. Yo no tengo ningún problema, en el espacio que todos podamos. Pues a mí me parece bien, sobre todo por esta parte de que me está costando un poco esta parte de organización. Dale, dale, no hay ningún problema. Igual no hemos empezado porque pues les quería explicar todo esto desde Neuro para poder tener como más soporte a realizar los talleres y explicarles cómo va a ser la estructura del taller. Y ahí los podemos organizar mucho más. Entonces yo tampoco me he reunido con nadie. Lo único que sí le pedí a alguien pues que eh, investigara sobre cuestionarios ecológicos, ¿sí? Que los cuestionarios ecológicos se utilizan para ver cuán bueno ha sido un taller, ha impactado en la vida de un individuo, pero es un cuestionario, no es una prueba. Eh, bueno chicos, entonces los dejamos hasta aquí. Disculpen por robarles más de un minuto. Nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Y terminamos esto y nos organizamos más. Chao Pero a muchas todos. gracias. Chao, que estén bien. Chao, Sí, chicas, muchas que gracias. descansen. Hasta luego. Hasta luego.